¿por qué creer en Cristo me hace diferente? Amén. ¿Y qué tipo de cristiano soy? Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la palabra del Señor, vamos a leerla allí porque tenemos que ir al origen. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ir ahí a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 11, verso 22. Gloria al nombre del Señor. Déjame ver en qué versión la tengo aquí para que no me vaya. Gloria al nombre de Jesús. Sí, lo tengo bien. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo encuentre dicen amén. Bueno, hace frío afuera, pero aquí no. Discúlpeme la voz, hoy me puse a paliar un poco de hielo, porque no es o de piedra, para liberar el carro, que si no lo libero más nunca salgo con la ven y me frisé las manos. Y la garganta también. Bueno, gloria al nombre del Señor. ¿Allí lo tienen? Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que están en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Escuche bien esto que es muy importante. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Jerusalén. ¿No está leyendo su Biblia? ¿Me está leyendo? Es en Antioquía. Es muy importante eso. Es que yo por eso les digo, porque todo el mundo me está mirando y no está leyendo la Biblia. Sí, gloria al nombre del Señor. Sí, pues necesito que vuelva a ver la Biblia. Por eso estoy vendiendo las libretas de notas ahí para que anoten también. Gloria, sí, sí, ya que no la traen, yo se las pongo allí. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, amado, que esto es muy importante porque muchos no saben ni de dónde sale el nombre de cristiano. De hecho, saben que sale, espero que no piensen que es Cristiano Ronaldo, también, porque ya se pasan algunos. Sí, gloria al nombre del Señor. Pero la palabra cristiano proviene de Cristo, y donde primera vez le llamó cristiano fue en esta iglesia de Antioquía, de Siria, que está fuera de Jerusalén. ¿Ok? Está fuera de Israel por completo, o sea que el evangelio estaba siendo predicado, el evangelio estaba siendo ministrado primero en Jerusalén, donde primero se habló del evangelio de Jesucristo fue al judío. Eso sí, no se puede cambiar. A los judíos se le habló el evangelio, se le habló de Cristo. Y no olviden que después en Pentecostés, que era la fiesta, Pentecostés viene después de la fiesta de la semana, Pente de 50 años se celebraba esta fiesta judía, y en Pentecostés ellos reciben allí el bautismo del Espíritu Santo, se derrama la presencia del Señor, los creyentes comienzan a perseverar, a buscar a Dios. No olvida, amado hermano, que el evangelio, cuando Cristo trae el evangelio, primeramente a los judíos había una gran contraposición y discusión, porque ellos estaban aferrados a la ley de Moisés. No olviden que ellos estaban aferrados a la ley de Moisés, tenían muchos ritos, tenían mucho conocimiento. No olviden que hablamos anteriormente en el pasado acerca de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. Tenía muchos conocimientos, pero habían perdido el amor, habían perdido la piedad, habían perdido la amistad, habían perdido el amor al prójimo. Y todo eso Jesús lo vino a rechazar. Amén. Jesús vino a hacer lo que los fariseos y los mismos judíos, ellos mismos menospreciaban. No se llevaban a los judíos con los samaritanos, a la mujer que estaba allí pobre, que también creo que era de Samaria, también Jesús mismo la llamó hasta perra, porque así llamaban ellos perros a los que no eran judíos. O sea que estaban fuera de pacto. Escúchenme bien el contexto histórico de esto. Los ciegos, las personas perjudicadas, las personas con situaciones de enfermedad eran menospreciadas, eran mezquinadas, nadie se le acercaba.
Una persona leprosa era una persona que tenía llagas, o sea, como si tuviera sarna. Y si viene una persona aquí, los finos y las finas, si viene una persona con mucha sarna, enseguida se alea porque dice, eso se pega. ¿Sí o no? Sí, es verdad, seamos sinceros, pues. Bueno, eso era lo que sucedía en aquella época. Pero una persona con lepra era una persona inmunda. La ley decía que ellos no podían vivir entre el pueblo, eran menospreciados. Pasaban hambre, pasaban necesidad. No olvide que a Jesús fueron hasta 10 leprosos buscando sanidad y milagros, y a los 10 Jesús los sanó. O sea que eso estaba impactando en medio de esa sociedad, estaba impactando lo que Jesús estaba haciendo. Por eso le llamaba maestro, porque él daba explicaciones, hablaba en parábolas, hablaba en un lenguaje que los judíos podían entender claramente. Ahora, a raíz de todo esto, todo se sabe la historia de que los judíos, ellos buscaron muchas veces matar a Jesús por las cosas que hacían, porque él violaba el sábado cuando realmente él cumplía el verdadero propósito del sábado. Jesús compartía el pan con los hambrientos, cosas que ellos no hacían. Entonces, cuando viene Cristo y hace estas cosas, entonces escoge a discípulos, escoge a hombres para que hablen la palabra del Señor, para que prediquen la palabra del Señor. Pero les dice algo muy importante: así como yo soy, así también ustedes tienen que hacer. Ahora, fíjense que viene Pentecostés, viene la investidura, la presencia de Dios cae de una manera poderosa, comienzan a hablar en lengua. Creo que eran alrededor de 120 que estaban hablando en lengua, quizás eran más, pero decían que eran alrededor puede ser 120 o puede ser más o puede ser menos, puede ser una cifra inexacta, pero estaban perseverando en la oración. Ya Cristo había muerto, ya Cristo le había dado la promesa, pero le dijo: esperen en Jerusalén para que reciban la investidura del poder de lo alto. Entonces comienzan allí a recibir el poder, salen a todos a predicar. Dice que todos los días el Espíritu de Dios dice que todos ellos los días celebraban el pan, o sea, hacían la Santa Cena los fines de semana, pero ellos celebraban juntos, unánime, perseveraban en oración. Pero viene la explosión, no era solamente para Jerusalén, viene la explosión del evangelio. Los gentiles también reciben la palabra, los gentiles también, recuerden que los gentiles son los que no son judíos, los llamados perros, los llamados, los que no servían, los que Dios no aceptaba por su condición. Pero como a los suyos vino, los judíos, y los suyos no los recibieron, entonces a nosotros que no estábamos en el pacto, Dios hizo un pacto con nosotros por medio de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces vemos cómo surge el cristianismo, porque el evangelio trastornó el mundo. Fíjense que hay un texto bíblico aquí, no sé si más adelante lo voy a leer, pero decía: estos que trastornan el mundo entero. Fíjense que no decían el mundo entero, han venido también acá. ¿Por qué? ¿Qué sucede, amado? El cristianismo cambió y se metió tanto en la política, en la cultura de la época, que transformó todo. ¿Por qué? Porque la cultura de la época era una cultura politeísta, o sea, de muchos dioses. Los romanos tenían muchos dioses, algo parecido a los egipcios. Ellos tenían muchos dioses y diosas. De ahí sale no olviden que los efesios se metieron en problemas porque ellos adoraban a Diana, los efesios. Ellos adoraban a Apolo, ellos adoraban a diferentes tipos de dioses. Y entre los romanos también, que era la cultura de la época, el cristianismo vino a cambiarle la idiosincrasia y le decía: Jesucristo es el único y verdadero Dios. Esto significaba que un cristiano no iba a vivir, a actuar, a moverse de la manera que se movía la sociedad. Estamos hablando de nuestros orígenes. Por eso que le estoy leyendo esto, porque todos tenemos la idea, escuche esa nota, todos tenemos la idea de cómo es seguir a Jesús. Pero si somos honestos, nuestro punto de vista está influenciado por nuestros valores culturales, la política, nuestros ancestros
y lo que sucede actualmente en el mundo que nos rodea. Si nos despojamos de estas influencias externas, entonces, ¿cómo debería haber un verdadero seguidor de Jesús? ¿Cuántos siguen a Jesús aquí? ¿Cuántos siguen a Jesús? ¿Cómo debería ser tu vida como cristiano o cristiana? Es que yo sé que es una muy buena pregunta. La cultura y los valores cambiarán, pero la palabra de Dios siempre va a revelar qué significa ser un cristiano. No olvide que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no ha cambiado a pesar del tiempo, de los tiempos antiguos. Hasta ahora la palabra de Dios sigue siendo la misma. Las culturas pueden cambiar, la idiosincrasia puede cambiar, los partidos políticos pueden cambiar, la mentalidad de la gente puede cambiar, pero la palabra de Dios, dice la Biblia, es la que permanece para siempre. ¿Por qué le hablo de la cultura? Porque el evangelio trastornó el mundo antiguo al desafiar los cimientos politeístas y sociales del imperio romano. No olvide que la iglesia estaba, los judíos estaban sometidos bajo el imperio de Roma. Roma gobernaba toda Jerusalén. Ellos tenían solamente algunos gobernadores judíos para que controlaran solamente la parte religiosa. Es lo que hacía Herodes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron una de las está sana por la sangre de Cristo? Y denle en agua. Sí, no se preocupe. ¿Cuáles fueron de los impactos que hizo el evangelio? Fíjense que desafió lo político y lo religioso. Dos cosas, lo político y lo religioso. La negativa de los cristianos a adorar a los dioses romanos y al emperador. No olvide que todos deberían de adorar al emperador de Roma. Y los cristianos se negaban a adorar a un hombre. ¿Me está escuchando? Porque ellos adoraban al único y verdadero Dios. Y el cristianismo se diferenciaba de todos los demás. Porque adoraban a un solo Dios, a un tal profeta, a un hombre que hizo milagros, que hizo sanidades, y que ellos dicen, porque las discusiones que tenía Pablo en aquel tiempo, tanto con judíos como con los mismos gentiles, era que Jesucristo era un hombre común y todo lo demás era un simple profeta. Así lo tratan aún los islamistas. Jesucristo no es Dios. A los musulmanes, no, hay algo que el domingo vamos a profundizar un poco más sobre esto, pero tanto musulmanes como los cristianos, según ellos, creemos en el mismo Dios. Para los musulmanes es Alá, pero sigue siendo Dios. Lo único que ellos no reconocen a Jesús como el Salvador. Simplemente era un profeta, un hombre más que vino a hacer algo, pero que nunca resucitó, que es todo mentira. ¿Por qué le estoy enseñando esto, amado? Porque hoy la iglesia está recibiendo los ataques más fuertes en contra del cristianismo, y hay un estudio muy importante que se llama apologética, que es la defensa de la fe. Porque cuando esta niña me hace esta pregunta, la pregunta es ¿qué tipo de cristiano soy? Y no sabes qué decir. Entonces la pregunta es ¿para qué estás yendo a la iglesia? ¿Están aquí? Yo lo estoy tratando como si estuviera en escuela dominical, pero es así. Lo siento. Me decían los hermanos hoy, estaba hablando con los pastores dominicanos, bueno, ¿y por qué yo no pensé que tú predicaras así? Y aquí yo vemos tu video en la iglesia, eres una cosa, pero acá eres otra cosa. Le dije, el asunto que yo aquí, ustedes me invitaron a ministrar, no a enseñar. Para ministrar están ustedes, yo enseño en la iglesia. Yo ministro en otro lugar, pero en la iglesia enseño. Es totalmente diferente. Dice, es verdad, claro que es verdad, yo sé lo que estoy haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amado, cuando en aquel tiempo no se adoraba al emperador, salve César o salve Claudio o algo, no saludaban. Recuerden que hasta Pablo tuvo ese problema porque había que arrodillarse ante el emperador, y los cristianos eran los únicos que no se arrodillaban. Si escucharon el gran incendio de Roma, donde los cristianos fueron los que fueron acusados de provocar ese gran incendio de Roma, y Nerón, un borracho, un satánico, un criminal, él provocó y le echó la culpa a los cristianos.
y muchos cristianos fueron muertos en la hoguera. ¿Sabe cómo fueron muertos? ¿No sabe la historia? Le echaron cera, lo que es para las velas, y le prendían fuego. Y Nerón iluminaba su jardín. Ese tipo iluminaba su jardín con los cristianos muertos, encerados como velas, por el simple hecho de no adorar al emperador. Y si lee un poquito acerca de la historia, dice también que los acusaban porque ellos hacían sacrificios de niños y se tomaba la sangre de los niños, la tipología de la cena del Señor. Cuando Jesús dijo, beber esta es mi carne, este es mi cuerpo, que por vosotros es el partido. Pero ellos decían que los cristianos bebían sangre animal y que esto era sangre humana y esto era abominación. O sea que la iglesia en el principio sufrió todo tipo de ataques. Por eso es pero hay algo que me impacta de todo ello, de todo eso. Estas personas, amados hermanos, no tenían miedo. No se apartaban, ellos morían por Jesús, ellos tenían la convicción. Recuerden que muchos de estos de la época de Nerón no conocieron, quizás ni siquiera conocieron a Pablo o a algunos de los apóstoles, pero la palabra que escucharon, el vivir como Jesús vivió, el practicar la vida cristiana, ellos llegaron a defender y a morir por la causa de Cristo antes de renunciar. Tremendo. Pero yo decía, Señor, ¿y cómo hicieron esto? Simplemente el poder del Espíritu Santo en ellos. La misma vida de Jesús en ellos. Amado hermano, cuando la prueba viene, es para demostrar cuánto de Jesús hay en ti o vive en ti. Cuando la prueba viene es para que el diablo quiere saber en dónde está tu fe fundada o sobre qué está tu fe fundada. Cuando la lucha viene, cuando la batalla viene, es para demostrarte a ti en cuánto tú has creído a Jesús. Porque la Biblia te dice, la diferencia entre nosotros los creyentes a los del mundo es que no practicamos las cosas del mundo. Por eso la Biblia te dice, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y te dice, el mundo va a pasar y todos sus deseos, pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Es la misma palabra. Por eso es la importancia, no sé, no entiendo. Mira, hermano, estudio, porque es importante estudiar los diferentes tipos de religiones. Y todo eso quizás lo voy a repetir otra vez el domingo. Los diferentes tipos de religiones, los bautistas, los metodistas, los pentecostales. Todo eso es una gran historia porque el hombre se ha salido. Ha querido ejercer su propio criterio acerca de quién es Cristo. Por eso que usted ve que hay iglesias que todavía usan velo al estilo judío, a la cultura judía, y usan faldas largas y todo, pero no cambian de actitud. No viven como Cristo vive. Usted ve que hay iglesias que no te permiten, si no está con traje y corbata, no, pero en aquel tiempo no había corbata. No sé si me están entendiendo. Imponían cosas que no estaban, lo mismo que le hablé del baile la vez pasada. Nosotros no somos judíos. La cultura judía, ellos bailaban o danzaban a su estilo, a su forma, a su manera. El propósito es para quién lo haces. El canto es el mismo, la canción es la misma. El problema es a quién estás cantando. Bailar y danzar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bailar es lo mismo. El problema es para quién lo haces. Cantas, lo haces, pero ¿para quién estás cantando? ¿Cantas para Jesús? Hazlo para Dios. El que canta para el mundo lo hace. Y busca hacer pacto con el mundo. ¿Por qué digo que la iglesia está sufriendo grandes ataques? Porque hay movimientos que cada día se están insertando en la iglesia. Por eso la Biblia habla claramente, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y entre estas cosas son la ideología, los pensamientos que hay en el mundo.
Hay personas que se han adaptado al liberalismo, al vestir como quiera, como le parece, porque que nadie me critique, porque Dios conoce mi corazón. Cuando Dios está en ti, cuando el Espíritu de Dios habita en ti, te enseña cómo vestir, te enseña cómo hablar, te enseña cómo caminar, haces lo bueno, amas y respetas a las personas y no criticas por la variedad de personas que existen. Hay personas que van a ser homosexuales, hay personas que son ladrones, hay personas que tienen otros ladrones, que hacen cosas malas, pero la Biblia nos habla que nosotros cristianos tenemos que amarlos a ellos. ¿O no lo dice? Y Jesús lo demostró. Dos los criticaron en el momento más fuerte de su vida, en la cruz del Calvario. Bájate de ahí si es verdad que tú eres Dios. Y el otro dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Yo no me atrevo, muchos dicen que el otro se perdió. No lo voy a ni a meter ni lo voy a sacar porque nadie sabe lo que sucedió después. Porque cuando lees la Biblia no te dice el relato completo, solamente lo que los demás escucharon. No sé si me estás entendiendo. Entonces tengan mucho cuidado con hacer suposiciones que no son correctas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que un número uno trajo un desafío político religioso en cuanto a religión de los romanos de la época. El monoteísmo contra el politeísmo, la creencia de un solo Dios y la fe sin templo chocaron contra el politeísmo arraigado, convirtiéndose en una herejía contra la tradición. No solamente tenían un problema, tenían dos. Tenían el problema de los judíos que no reconocieron a Jesús y tenían el problema de los romanos, que el Dios de ellos era el emperador, no un hombre. Y no olvide también que para los romanos, como los judíos eran casi sus esclavos, eran de menor capacidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este tercer punto es el tremendo, es lo que cambia todo y es lo que sigue y permanece en nosotros, la revolución social y lo moral. El cristianismo introdujo una nueva ética que valoraba a los humildes, cambiaba los roles de género y hacía del matrimonio un vínculo sagrado y declaraba la guerra al pecado. No había personas que más practicaran el pecado que los romanos. No olvide que en su ley romana ellos permitían tener un amante homosexual. Por eso que hay que explicar las cosas para que usted pueda entenderlo. Y usted lo puede buscar. ¿No me entendieron? Pues bueno, yo tengo que... Ella es mi esposa y yo sé, ella puede tener una mujer como una pareja esta y es normal. O yo puedo tener otro hombre del mismo sexo y tener relaciones y es normal. Y eso se usaba inclusive en los esclavos. Y no le cuento cosas más profundas, pero en un momento vamos a dar clase de historia de la iglesia para que usted entienda hasta el punto que llegaba el pecado en esas naciones. Bueno, el cristianismo decía, rechazamos esto porque Dios estableció varón y hembra, lo creó Dios. Y hoy, en el mundo actual, tenemos diferentes pensamientos, las grandes siglas del pensamiento LGBTQ y casi el abecedario completo para denigrar la sociedad, denigrar el matrimonio, denigrar la familia, quitarle la autoridad de los padres hacia los hijos y de los hijos que no escuchen a sus padres porque ellos quieren cambiar el pensamiento y lo están usando en la política. Por eso es que es importante que la iglesia entienda en qué situación estamos viviendo y qué tipo de cristiano eres. Ay, tener sexo antes del matrimonio, ay, eso no es malo. Bueno, si no es malo eso, ¿por qué entonces no es malo también que tu esposo tenga otra mujer? Ay, no, que eso es pecado. Ah, entonces, ¿por qué una cosa sí y otra no? Cuando la Biblia dice que es pecado. Adulterio sigue siendo adulterio, hermano. Mentira sigue siendo mentira. El odio sigue siendo odio. Y la Biblia te dice claramente, si no perdonas, no has conocido a Dios. Porque Dios sigue siendo amor.
Ahora fíjense, amado, que tanto trajo esta revolución que el evangelio vino a hacerlo. O sea, el evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas porque hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio de actitud. Hay un Dios, aleluya, que ha perdonado todos nuestros pecados. Hay un Dios que nos valora tal por lo que somos. Hay un Dios que nos ama y nos redime, no importando nuestra posición social. No importa si tienes mucho dinero, no importa si tienes poco dinero. Si usted mira, amado hermano, si usted lee la Biblia su poquito, fíjate, este con calma. Si usted lee la Biblia su poquito, se va a dar cuenta que Jesús rechazó más a los que más conocimiento tenían y aceptó más a los que eran más rechazados. A los fariseos les decía sepulcro blanqueado. Le decía hipócritas. ¿Pero por qué? Porque ellos supuestamente vivían una ley. Exigían a otro algo que ellos mismos no vivían. Y por eso que Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para demostrarte a ti y a mí que sí podemos vivir por la gracia. Que sí podemos vivir, que sí podemos amar. Por eso dijo, no te voy a dar huérfano, te voy a dejar el consolador. El que te va a ayudar, el que te va a ayudar a vivir el cristianismo como es. Por la fe en mí. Te va a ayudar a vencer la tentación. Nos va a ayudar a vencer los malos pensamientos. Nos va a ayudar a vencer el odio, la amargura, el resentimiento. Te va a ayudar a no odiar como los demás odian. Los demás pueden odiar, pero el que tiene el Hijo aprende a amar como Él amó. Por eso que el cristianismo es diferente a los demás. ¿Me estás entendiendo? Una vez más, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Le puedes hacer la pregunta al que está a tu lado? Bendito sea el nombre del Señor. Y no veo aquí los que me hicieron la pregunta. Espero que estén predicando, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Mire, amado, impresionante. Un cristiano tiene fe en el Señor Jesucristo. Un cristiano cree que mediante la gracia de Dios y el Padre y su Hijo Jesucristo podemos ser salvos. No por medio de hombre alguno, no por medio de sacrificios animales, que era lo que había en la época y todavía existe hoy. ¿Sabe usted que hay gobiernos políticos que hacen adoración a animales y sacrifican animales? ¿No lo sabe? Y son los más corruptos. ¿Sabe que hay sociedades también ocultas que hacen sacrificios de niños al estilo de Baal? Al dios Moloch, que los pasan por fuego, sí. Actual, hermano. Y muchos de ellos son cantantes que sus hijos escuchan. Como el tal conejo malo, como le dicen. Haciendo ritos satánicos en medio de lo que más a la gente le gusta. Si sus hijos, usted le escucha escuchando ese tipo de canciones, créame, sus hijos están atados y tienen un pacto satánico con esa persona. Porque esa persona lo que hizo allí usó a otras personas también como ídolo, como la otra señora que estaba allí, que le gusta cantar con la cruz invertida como símbolo satánico. Recuerden que Cristo murió en la cruz y ellos lo voltean al revés, al estilo satánico. Usted está conectando, su hijo tiene un vínculo satánico con espíritu diabólico. Por eso es que hay rebeldía. Mire, cada concierto de esas personas, que las personas participan, que usted lo ve por la televisión y que usted lo ve a sus hijos cantando, por eso que están turbados, por eso que no avanzan y lo tienen como zombies donde quiera y gastan. Mire, usted le dice, vamos a dar una ofrenda. No, pero mira, se pueden gastar hasta 300, 400, hasta 1000 fácil en un concierto satánico. ¿Y cuántos ganan 4,000 al mes aquí?
Pregúntale a tu hijo cuánto gastó. ¿Ya revisaste el celular? ¿Cuántas músicas tienes? ¿A quién está adorando? ¿Tú adorando a la iglesia, orando por él o por ella? Y ellos escuchando música satánica, haciendo pacto con diablo. Esa es la realidad del cristianismo hoy en día. Esa es la realidad de muchas iglesias hoy en día. Escuché a un gran escritor cristiano de una mega iglesia impresionante. Cuando escuché eso dije, Dios mío, sí es verdad que estamos en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque él decía que un cristiano homosexual de su iglesia tenía más fe que él. Y ahí está el artículo y dije, ¿cómo? No menospreciamos al homosexual, lo amamos como Cristo lo ama, pero tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque varón y hembra los creó Dios. No lo rechace. Háblele el evangelio, ámelo. Pero no participe, no esté de acuerdo con lo que está haciendo. Eso es totalmente diferente. Y no es racismo. No es separación de clases sociales como lo usa la política con el lenguaje inclusivo. Por eso que el cristianismo es diferente y por eso que es atacado. Usted va a la universidad, usted va al trabajo y usted dice, no, yo soy babalao y tengo ese, no pasa nada. Usted dice, mira, yo adoro a Satanás, no pasa nada. Pero nada más diga, yo soy cristiano, y ya dice, ahí viene la santa. Y ahí empieza la guerra. Porque el cristianismo va en todo lo que es, en todo lo que va en contra del mundo, de la moralidad del mundo. El mundo le dice, tener relaciones, eso no es malo. Pero cuando tú dices, no, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, y si tiene novio, yo amo a mi novio, no tengo que hacer otra cosa más. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, o usted lo ve en la más película, las llamadas despedidas de soltero, que se va a casar y tiene sexo con otra mujer antes del matrimonio, y eso en esta sociedad es normal. ¿Y cómo vas a querer fidelidad si ya eres infiel antes del matrimonio? Por eso que nosotros somos diferentes. Pero de la manera que se entiende es de la manera que cuánto de Dios tenemos en nosotros. Jesús vivió en esa misma sociedad también, ¿sabe? La cultura y los movimientos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Los años han avanzado, pero el pecado sigue siendo el mismo, más sofisticado. Ahora que existe la internet, recuerda que aquel tiempo no había internet. ¿Por qué se le llamó cristiano? Los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos primero en Antioquía debido a su comportamiento, actividad y forma de hablar. Lo voy a volver a repetir otra vez. Fueron llamados cristianos debido a su comportamiento, actividad y forma de hablar. Fueron como lo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Jesús lo dijo de una manera impresionante. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero de tormento, venga y sígame. Si quieres seguir a Cristo, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué es lo que más nos gustaba a nosotros? ¿El pecado? ¿Qué es lo que más nos gustaba? La lujuria. Niégate a ti mismo y sígueme. Neguémonos a mentir. Neguémonos a odiar. Hoy el mundo odiar a cualquier persona. Esa me cae mal. Sí, a mí también me cae mal. Es odio grupal. Ayudamos a quien nos conviene, ayudamos a quien no nos conviene. Y Jesús nunca hizo eso. Jesús no hizo separación de unos de otros. Amó a todos por igual.
Y a los que le tuvo, y es verdad, yo lo estaba mirando y dice, no, que Jesús es pasivo. No, Jesús no era pasivo, te lo voy a decir bien claro. Jesús no era muy pasivo que digamos. Ay, pastor, no. O ¿cómo tú quieres que va a tirar todas las mesas de los cambistas en el templo? ¿Eso se hace pasivo? ¿Y qué estaban haciendo? En la casa de Dios estaban comercializando. El problema no era el negocio como se venden libros aquí. No. El problema es que le estaban subiendo el precio. No. Es que usted no se sabe la historia. El problema es que para adorar en Jerusalén, muchos venían los peregrinos de otros lugares. A ellos les subían el precio. Como que usted vive aquí ahora y a usted le pago así, pero como Evelyn viene de allá de El Salvador, a ella le sube el precio, el doble. Entonces, tú me lo pagas a un precio, siempre va a haber ganancia, pero a ella se lo cobraba el triple. Porque nadie iba a venir de otro lugar a hacer un sacrificio animal, porque el animal se moría haciendo, ¿sí o no? Entonces, el que tenía el animal allí para hacer el sacrificio, ¿qué hacían ellos? Se lo cobraban el triple. Por eso Jesús le cambió. Le volteó, y al que le llamó pecador se lo llamó pero se lo llamó con fuerza. A Nicodemo no crea que le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque no estás llevando la vida correcta. Ahora, cuando llega el pecado a tu vida, ¿cómo lo hacemos? Lo acariciamos. Ay, mira la fornicación, el adulterio. Ay. Ah, Jesús de Nazaret. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo. ¿Me están escuchando de atrás? ¿Me están escuchando? Yo le voy a preguntar qué es lo que es cristiano. Yo le voy a preguntar. Y cuando le pregunte a usted qué tipo de cristiano tú eres, usted tiene que decir, yo creo en Jesús de Nazaret. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Y Él murió por mí en la cruz del Calvario. Ay, eso es tontera. En un Dios que, ¿tú crees en un Dios que nunca has visto? Sí, creo en un Dios que nunca has visto. Sí. Y no solamente eso. Y está vivo. Por eso que el cristianismo es una religión diferente. Todos los dioses, los demás, todos están muertos. Mahoma, Lata, María, José, Pablo, Pedro, todo lo que quiera decir San Pedro, San Pablo, todos están muertos. Pero el cristianismo es la única religión que dice Jesucristo vive. Y no solamente eso vive, murió, resucitó y viene por nosotros otra vez. Y lo estamos esperando. Como lámparas encendidas con aceite. Escúcheme, con lámparas encendidas y con aceite. Todo el tiempo con aceite, esperando a que Él llegue. Bendito sea el nombre del Señor. Y cambia un rol, porque nosotros, la iglesia, Él viene a casarse con nosotros. La iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? No, los pastores. No, los apóstoles. No, los maestros. No, Jairo solamente la batería. Es toda la iglesia. Pero no, nosotros los pentecostales. No, por los bautistas también. Mano, si uno le cuenta la historia de las religiones, hasta usted se confunde. Lo único que hay que enseñarlo bien. Porque cada cual quiso hacer las cosas a su manera. Hay algunos que creen que el bautismo del Espíritu Santo solamente fue en Pentecostés y ya más nada. Y no necesitan hablar en lenguas. Pero si usted mira la evidencia que los apóstoles ministraban el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lengua. O sea que no era para el tiempo de los apóstoles. Si usted se da cuenta que los profetas siguen hoy en día también, porque en el tiempo de los apóstoles, hasta Pablo, un profeta le hablaba. Se llamaba Agabo. 2 veces ese profeta le profetizó a Pablo. Y el último fue cuando se quitó el cinto y le dijo, con este cinto, a la persona que le ponga este cinto, lo van a apresar en Jerusalén. Lea la Biblia, todos están hechos allí.
Había mujeres que profetizaban también. Entonces la profecía no se quedó, el último apóstol fue Pablo. No, no es así. Hay apóstoles hoy en día, pero todo tiene que ser conforme a Cristo, no conforme a tu propósito, porque entonces tampoco hay pastores. Porque ¿por qué va a haber apóstoles y hay pastores? Aleluya. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué soy cristiano? Porque tengo mi fe fundada en Jesús. Y no voy a vivir como vive el mundo. Voy a vivir como le agrada a Dios. Cuando un cristiano vive como le agrada a Dios, se mantiene sano, se mantiene libre. Se mantiene libre de todo tipo de contaminación. El mundo te contamina tus pensamientos. El cristianismo, el ser cristiano te hace tener identidad. Que tú no necesitas adorar a un Dios de yeso, o tener resguardo, o tener una moneda allí que te va a resguardar, o una cantidad de churutos que te ponen de semillas, que a saber de Dios de dónde lo sacaron, allí para que te va a resguardar del mal ojo. Y algunos guardan ojo o mal de ojo, qué sé yo, y guardan cadenas para que lo guarde de los hechizos. De que Él dijo: yo estaré contigo, nada ni nadie te va a hacer daño. Si tú tienes a Cristo, en otras palabras, en lenguaje actual, no hay mejor resguardo que ese. Y otra cosa, y no se cobra, porque es gratis. Al que te hace eso te lo está cobrando, y tú lo tienes que pagar. Usted ve como la importancia de aprender un poco de Biblia, porque hay personas que dicen: no, mira, hay personas que prefieren pagar por un resguardo que dar una ofrenda. Y el otro tú lo ves con cadenas de oro y todo, y el otro ahí va, ay, y ayúdame, y ayúdame pagando, y ayúdame para que mi esposo vuelva. Si ya no te quiere, ya no te quiere, no te preocupes. Aprende a tener identidad, valórate como mujer o como hombre. Ay, para que vuelvan las trompadas. No, hermano, usted está mal. La Miriam, disculpe, dígame, para que vuelvan las trompadas otra vez. A paz nos llamó el Señor. Todavía te dice la Biblia. Sí, para que te lo vuelva a hacer otra vez, porque la brujería no lo va a cambiar la persona. Cristo sí, la brujería no. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Yuli, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano, Miriam? Porque nuestro fundamento es Jesús. Y porque tenemos nuestra plena confianza en Él. Porque Él dijo que Él nos iba a ayudar. Que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en Él lo vamos a recibir. Y esa es nuestra plena confianza en Él. Hay algo que creo que Daniel lo tuvo, pero Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron algo impresionante que hubo ellos en sus vidas, porque ellos fueron echados allí al fuego, allí, y dijeron: mira, creemos en Dios que nos va a salvar, pero si aún no nos salva, todavía no vamos a renunciar a nuestro Dios. Eso es convicción. Y eran jovencitos, 17, 18 años. Ahí es la importancia de enseñarle a nuestros hijos a creer en Dios desde pequeño. Porque cuando llegaren a viejos, dice: jamás se apartarán de ellos. Y voy más fuerte el domingo. Sí, vamos más fuerte el domingo, porque eso es una gran enseñanza para nosotros, amados. Porque no le queremos enseñar a nuestros hijos la Biblia en casa, y en la escuela le están enseñando otra cosa. Y ellos lo aprenden bien. Y te vienen cantando música mundana, y te vienen bailando música mundana a la casa. Y usted no le quiere enseñar cómo servir a Dios. Ay, porque lee la Biblia. No, que descanse un rato. Ya en mi casa puse Biblia aquí. Biblia, ¿le gusta o no Biblia?
¿Sabe cuántos niños por estar jugando estas cosas se las han llevado hasta afuera, hasta la calle, violadores, pederastas? Porque no le estamos enseñando palabra en casa. Y hijos de creyentes, no estoy hablando de gente de otro tipo, hijos de creyentes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, amado, y enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Enseñarle el amor de Dios. Enseñarle que el amor de Dios no es vengativo. Le dije, el verdadero amor no busca lo suyo. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cómo voy a entender eso? Cuando aprendo a vivir con el Espíritu Santo dentro de mí. Que se manifieste en mi vida. Y decirle, ayúdame porque yo no puedo. Cuando tú te rindes y reconoces que no puedes. Cuando tú te rindes y reconoces que, creo que algunos dijeron, uno de ellos dijo, no recuerdo quién fue, dijo, ayúdame Señor en mi incredulidad. Creo que su hijo había muerto. Ayúdame Señor en mi incredulidad. Está bien, dice, ayúdame. Claro, su hijo estaba muerto. Sí, estaba muerto. Era imposible que resucitara. Dijo, ayúdame. La prueba es dura, la lucha es dura, la tentación es fuerte. Las ganas de no orar son fuertes. Las ganas de no leer la Biblia son fuertes porque hay más del mundo que la vida de Jesús dentro de nosotros. Yo tengo el Espíritu Santo en mí y yo tengo el Espíritu Santo en mí. Si tenemos el Espíritu Santo, que no lo estoy dudando, nos da la fortaleza y la capacidad para vencer la tentación. Porque ese es un arma que tenemos nosotros dentro. De rechazar el pecado. De rechazar, y voy a hablar más fuerte, de rechazar la práctica del pecado. ¿Tentaciones van a venir? Uy, sí. Pruebas van a venir todos los días. Porque hay alguien que nos conoce muy bien. Pero digo, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios voy a vencer. Y si ves a tu hermano que cayó, le dije, caíste, pero te voy a ayudar, no te voy a criticar como lo va a hacer el mundo. Es más, hasta el mundo se ayuda en su propio lío, en su propio pecado. Porque el que cayó le dijo, no te preocupes, hazlo otra vez, nadie te vio. Pero tenemos un Dios que nos ama, amado. No sé cuántos llevas en el Evangelio, si 20, 30 años, 40 años. Si no has experimentado aún ese amor, esa gracia de Dios, tu tiempo puede ser ahora. Pero no quiere decir que Él no haya estado allí. Siempre ha estado allí. Yo he reflexionado sobre mi propia vida. De mi propia vida, Dios mío, siempre has estado allí para mí. Y te voy a decir algo muy importante, cristiano, hijo de Dios. Es posible, voy a decir es posible, porque algunos dicen que sí, pero por mi experiencia, en el momento más duro de la prueba, es cuando sentimos nosotros humanamente que Dios no está con nosotros. No sé los demás, yo no puedo hablar por los demás. Pero en el momento de la prueba, es posible que sientas que Dios te ha abandonado. Pero te quiero dar una buena noticia. Siempre he estado allí. No te dejaré ni te desampararé. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Yo te guardo, yo te cuido, yo te sostengo. Estás en medio de la tormenta, pero Él te sostiene. Señor, yo no puedo, no veo tu mano, veo que todo me está saliendo mal. Sigue orando, sigue confiando en Él. Sigue orando, sigue confiando en Él. Lee la Escritura. Señor, no te sientas. Hay personas que necesitan sentir el escalofrío. No tienes que sentir escalofrío. Necesitas orar y leer la palabra. Meditar en la palabra. Es lo que te va a abrir las puertas.
Si yo miro todo mi pasado, todas las pruebas que pasé en el pasado, yo puedo decir, sí estuviste allí. ¿Dudé? Sí. Pero eso no quiere decir, estoy hablando de los cristianos, eso no quiere decir que deja de ser cristiano. No te condenes, no quiere decir que no seas cristiano. Eres un ser humano, pero con Cristo viviendo dentro de ti. Por eso que nosotros tenemos que aprender a tener más relación con Dios, meditar en la palabra, leer la palabra, para evitar que el mundo tome control de nuestra vida y de nuestra mente. Porque lo que nos hace pensar que Dios no está con nosotros son las pruebas externas. Pero Él lo prometió. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Ponte de pie. Le puedes decir a la persona que está a tu lado, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Te puedes responder? Yo te voy a decir algo, no eres mundano, no eres satánica, no estás perdida. No, somos hijos. Estamos justificados. Y la pregunta es, el asunto de que el hijo se porte mal, ¿deja de ser hijo? ¿Y por qué dices que no? No, ¿por qué cuando viene la prueba dice que no? Nunca dejes de ser hijo. Nunca dejes de confiar en Dios, hermano. Porque no estás solo. ¿Le puedes preguntarle una vez más qué tipo de cristianos son? Respóndele, soy redimido, lavado por la sangre de Cristo, lleno del amor y de la gracia de Dios, fortalecida por Él, fortalecido por Él. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Él es mi consolador, Él es mi justicia, Él es mi fuente de vida, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi redentor. Él me ayuda cuando estoy triste, Él me ayuda cuando lo demás me ha desamparado. Él siempre ha estado allí, su espíritu siempre ha estado allí. Me llena de gracia, guarda mi matrimonio, guarda mis hijos aunque estén haciendo lo malo, pero ya se lo entregué a Él. Es mi protección, es mi seguridad, es mi confianza. En medio de la lucha y la prueba no te siento, pero sé que estás allí, porque tu palabra lo dice. Ahora le puedes dar un abrazo a la persona que está a tu lado y decir, somos hijos de Dios. Dile, somos hijos de Dios. Te puedes voltear atrás de ti y decirle, eres hija de Dios. Somos hijos de Dios, lavados, redimidos. Él es nuestro consolador. Él es el que nos da la fuerza. Él